Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia, tarde de viernes. Viernes con a esta hora 21 grados y cielos despejados en la región metropolitana. Vamos a comenzar esta jornada revisando lo que ocurrió muy temprano durante la mañana, porque un nuevo debate presidencial se llevó a cabo durante la jornada, temprano, eso sí. Los candidatos tuvieron varios enfrentamientos durante este foro organizado por las radios agrupadas en Archi. Vamos a conocer más detalles de lo que fue esta instancia política y conversamos con Ignacia Jiménez, que estuvo ahí desde bien temprano. Hola, Nacha, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. A las 7:30 de la mañana más o menos comenzaron a llegar los candidatos para este debate radial que fue bastante largo. Duró hasta pasada las 10:30 de la mañana, donde de debate hubo harto de propuestas, quizás no tanto como querían los candidatos, porque la verdad es que se enfrascaron en peleas que duraban varios minutos entre un candidato a otro, se iban traspasando a los otros candidatos y era una situación de varios dichos cruzados, donde a final de cuentas igual pudieron abordar las propuestas que ellos querían tratar, el tema de pensiones, de seguridad en la Araucanía, de seguridad en general en nuestro país. Hablaron un poco también de propuestas de infancias, algunos pensando también en el futuro de la Convención Constitucional, varios puntos. Yo te decía, eso sí, que los enfrentamientos comenzaron rápidamente iniciado este debate. De hecho, a los 10-15 minutos ya teníamos un encuentro entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Uno quizás, eso sí, de los puntos más álgidos de este debate fue cuando se encontraron Gabriel Boric con Sebastián Sichel por el tema de la Araucanía. Palabras cruzadas donde se trataron de mentirosos cuando se estaban preguntando entre ellos por si es que dialogarían o no con todos los actores que están involucrados en el conflicto de la macro zona sur. Te quiero invitar a que revisemos ese momento que fue bastante tenso y que se tuvieron que incluso involucrar aquí los moderadores del debate para poder dar término a este cruce de palabras que se estaba dando entre los candidatos. ¿Vas a negociar con aquellos que estuvieron con la M16 amenazando con Yaitul, con la CAM? ¿Eso es lo que dijiste? Mira, yo no valido la violencia, Sebastián, y desgraciadamente bajo tu punto de vista no hubiesen podido haber tratados de acuerdos de paz con el IRA en Irlanda, con el tremendo conflicto en el País Vasco, en la ETA. Ahí había terrorismo, entonces además asumes que hay terrorismo. No, yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca, Sebastián. Yo sé que a ti te gusta mucho mentir, pero no lo voy a permitir que lo hagas conmigo. No te voy a aguantar que me trates más de mentiroso, Gabriel, porque mentiste en el tuit la última vez. Son como cuatro veces. Mentiste respecto al Frente Autónomo, mentiste respecto a cómo valías los indultos. Eso no es cierto. Mentiste respecto al cuarto retiro. Eso no es cierto. Tienes que tener templanza. La experiencia a veces da templanza. Necesitamos que pueda contestar el candidato. Sí, contésteme la pregunta. Es que entre tanta mentira se confunde el candidato Sichel. Si ya se están pillado tantas, yo te conmino a que te calmes y podemos conversar, podemos tener una conversación. Ahí ustedes veían este enfrentamiento entre los candidatos por el diálogo en la Araucanía, porque Gabriel Boric dice que hay que hablar con todos los actores, incluso aquellos que están por una reivindicación más violenta de la demanda de los pueblos originarios, algo que discrepa con Sebastián Sichel. Otro, eso sí, de los que también se enfrentaron, y en este caso también involucraba a Gabriel Boric, es José Antonio Kast con el candidato de Aprodignidad. Yo les decía que desde el primer momento del debate que ambos se sacaban palabras cruzadas, incluso el candidato Boric se negaba a decir el segundo nombre del abanderado del Partido Republicano. En todo momento lo interpelaba como José Kast, y eso incluso sacaba risas ahí del otro candidato y llevó a que Marco Enrique Sominami se interviniera en esta discusión y dijera que dejaran de atrás estos infantilismos, dijo él, que no correspondía para un debate presidencial. Pero uno de los puntos que los llevó quizás a ese punto más álgido de la discusión entre ambos fue cuando estaban dialogando y José Antonio Kast hizo una aseveración afirmando que votar por Gabriel Boric era lo mismo que votar por Daniel Jadwe, algo que al candidato de Aprodignidad no le pareció tan bien, pero que le respondió de forma bastante también irónica y al abanderado del Partido Republicano. Revisemos ese momento. Yo al menos no quiero más pobreza para Chile, no quiero más izquierda en el gobierno. Esa gente que tiene tanta imaginación, bueno, que vote por Boric, pero están votando por Jadwe disfrazado de Boric. Muy bien, muchas gracias. No era político. Debe estar soñando conmigo, José Antonio, parece que... No. Mira, le corresponde tengo dulces sueños, nunca a la he tenido periodista... pesadillas.
Hay otro punto que después se cuestionó Jasna Proboste a lo largo del debate, y es cuando se le pregunta a Sebastián Sichel cuáles son las diferencias de él con el gobierno de Sebastián Piñera. Uno de los puntos que marca es el punto de la delincuencia. Dice que él quiere hacer las cosas de manera completamente diferente, y Jasna Proboste marca el punto ya después de esta intervención, asegurando que le parece rara la respuesta de Sebastián Sichel, porque hoy día tiene a la ex subsecretaria de Prevención del Delito como parte de su comando, y que era una justamente de las personas que se encargaba del combate de la delincuencia en el gobierno de Sebastián Piñera. De todas maneras, quiero que revisemos esa respuesta que da Sebastián Sichel sobre este tema. Yo quiero representar también una nueva generación y un nuevo país, creo. ¿Y las diferencias? Creo, con el gobierno actual, muchas. Primero, en orden y seguridad. Creo que aquí había un fracaso en las políticas de seguridad territorial, en el combate al narcotráfico, y creo que lo de la Araucanía es un hecho más cierto de esto. Tengo diferencias también en la celeridad de los cambios sociales que permitan acelerar las transferencias de las personas. No creo en las políticas solamente focalizadas en materia social. Hay un tema que no tenía que ver con este debate, pero que toca directamente a la candidata de la Democracia Cristiana del Nuevo Pacto Social, Jasna Proboste, y es una información que sale hoy día en Diario La Tercera, que da cuenta de una investigación en la que está involucrado el marido de la candidata por una supuesta licitación que habría ejecutado de forma irregular un presupuesto cuando él era parte de la JUNAEP, cerca de 800 millones de pesos. Se le consulta a la candidata sobre este tema, y ella asegura que acá lo que espera es que su marido se compruebe la inocencia de su marido, porque en ese momento él estaba de vacaciones, y que confía en esta investigación que dice ha sido larga, y que espera que ahora sale a la luz pública también pueda acelerarse este proceso para poder también desmarcar rápidamente a su familia de esta investigación, que dice, eso sí, no es el punto central que debería abordar hoy día su candidatura. Mi marido trabajó en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca durante 7 meses. Fue un funcionario público a contrata, no tuvo una jefatura, no era el director, no era quien tomaba las decisiones. Es más, esta decisión se tomó mientras él estaba de vacaciones. Me he referido a ello en el debate, y creo que aquí cada cual tiene que responder respecto de su situación, y yo me alegro que esta situación finalmente haya salido, porque espero que también se pueda agilizar un procedimiento que ha estado detenido y que no le ha permitido a él acceder a un camino de justicia. La candidata también decía que quizás llegaron a esta información de su marido porque no le encontraron nada a ella extraño dentro de su campaña o de campañas anteriores que ha tenido como candidata al Parlamento. Más allá de eso, fue un debate plagado de estos cruces de palabras entre los candidatos, donde yo te decía, de ideas también, quizás fue más difícil hablar en profundidad. El formato del debate también favorecía el hecho de estas discusiones, porque habían varios espacios para que se pudieran interpelar los candidatos presidenciales, y vamos a ver si esa sigue siendo o no la tónica de los encuentros. Quedan un poco menos de 40 días de aquí a las elecciones, quedan más debates en adelante, y hay que ver si es que estos cruces de palabras sigue siendo al final la tónica de los debates, o si es que, como ellos mismos querían antes de este encuentro, de esta jornada, son las ideas las que comienzan quizás también a tomar más fuerza las propuestas de los distintos programas de gobierno. Mati. Sí, Ignacia, bueno, este debate había muchísima expectación, porque es al final de una semana que ha sido particularmente intensa en política y no necesariamente positiva para muchos de los candidatos. Por lo tanto, claro, hay un lenguaje no verbal que me imagino tú pudiste, como testigo ahí desde las 7:30 de la mañana, percibir cómo fue el contacto y la relación entre ellos cuando estamos en una semana cruzada con acusaciones entre la Democracia Cristiana y el candidato Sichel, cuando precisamente José Antonio Kast ha tenido palabras y encuentros cruzados con el candidato Boric. ¿Cómo viste esos encuentros? ¿Hubo conversación entre ellos? ¿Qué pasó durante el debate? Mira, la verdad es que nosotros pudimos acceder a los candidatos cuando ya estaban al interior de este estudio que estaba preparado ahí en Casa Piedra. Ellos entraron por una entrada distinta donde estaba el acceso a la prensa. Entraron en fila, para que ustedes se hagan una idea, todos separados. Jasna Proboste bien separada de Sebastián Sichel ahí, entrando a este estudio que se había preparado para el debate radial. Pero a lo largo de lo que se iba dando en este debate se podían ver risas, caras de molestia, cuando un candidato decía una cosa o otro candidato decía otro. Sobre todo, yo te diría, más marcado entre José Antonio Kast y Gabriel
Gabriel Boric, porque fue ahí donde se vieron los momentos quizás más tensos durante el debate. Lo mismo pasaba, por ejemplo, de parte de Marco Enríquez Ominami, que yo te decía que fue el que intentó quizás en algún momento hacer un llamado a dejar de lado estos encuentros y movía un poco la cabeza cuando estaban produciéndose estas discusiones, porque él lo que quería era llevar el debate a las ideas y dejar de lado las peleas, pero varias veces se sacaban en cara lo que había sucedido durante las últimas semanas. Le preguntaban por la Araucanía a Gabriel Boric, le preguntaban también por temas valóricos a José Antonio Kast, se salían también ahí recuerdos antiguos de cuando uno había sido parlamentario, de cuando otro había estado también en cargos de gobierno, incluso le sacaba el candidato Artés preguntas a Sebastián Sichel cuando él había sido presidente del Banco Estado, un ambiente bien tenso que da cuenta también de cómo está hoy día la carrera presidencial. Está tensionada y la verdad que todos dicen que no hay nada muy definido, que hay 4 con opciones más claras de pasar a una segunda vuelta si es que eso ocurre, pero todo también sobre un terreno muy incierto y que los candidatos también tratan de sacar ventaja de eso y de los distintos diálogos y encuentros que se les dan como oportunidad dentro de estos debates, que en el debate radial, como te decía yo, tenía un espacio mucho más amplio, pensando en que tenía varios puntos, 4 en particular, para que los candidatos se pudieran interpelar unos a otros durante la discusión. Ahora, hubo un momento, Ignacia, entre este enfrentamiento entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, en que le dice, como tú mostrabas ahí, votar por Gabriel Boric es votar por Daniel Jadue encubierto. Y ahí el candidato Boric hace un desmarque radical y dice: el presidente, si gano voy a ser yo, las decisiones las voy a tomar yo, no el candidato derrotado Daniel Jadue. Es probablemente lo más duro que ha dicho en las últimas semanas con respecto a quien fuera el líder de ese grupo. No es el líder del Partido Comunista, pero fue el candidato del Partido Comunista y un candidato fuerte. Sí, y es una respuesta que la da después de que José Antonio Kast le hace esta interpelación, porque le preguntan cuál va a ser el rol del Partido Comunista en un eventual gobierno. Y ahí él deja en claro que no quiere hablar todavía, por ejemplo, de un eventual comité político ni de ministros, y que dice ahí que el Partido Comunista va a ser un partido más dentro de la coalición, que se va a tener que atener a las reglas si es que él sale presidente. Y ahí es cuando dice que él es el que va a salir directo presidente y no quien fue derrotado en la primaria presidencial, marcando ahí también cierta distancia con Daniel Jadue, a pesar que los habíamos visto bastante cercanos cuando se toman este café la semana pasada en la comuna de Recoleta, cuando intentan también ahí tener un cierto acercamiento, y que después vemos se distancia durante la semana, y que en los debates y en los dichos de Gabriel Boric durante la semana también se ha visto esta cierta distancia y esta intención también de mantener la participación del Partido Comunista dentro del marco y dentro del mismo espacio que quieren todos los partidos de la colectividad que hoy día lo apoyan como candidato presidencial. Bueno, también otro de las figuras donde estaban los ojos puestos era en Sebastián Sichel. ¿Cómo se vio el desempeño de Sebastián Sichel? ¿Cómo salió después al punto de prensa donde dieron sus primeras impresiones después de este encuentro, Ignacia? Algunos dicen que se portó bastante bien el candidato, al menos así lo veían en las conversaciones que se daban cuando se estaba desarrollando este debate de la Archi, pero también tuvo bastantes oportunidades él para interpelar al resto de los candidatos. Interpeló a Yana Proboste, a Gabriel Boric, a José Antonio Kast, incluso también a Eduardo Artés, conversaciones que fueron bastante tensas, pero que se dieron dentro del marco de la discusión de las ideas, de los debates por las diferencias que tienen los candidatos, y no se tocó tanto su situación personal que se ha dado de cuestionamientos a los financiamientos de su campaña durante las últimas semanas. Quizás pudo dejar de lado ahí en el desempeño de este cruce de ideas lo que habían sido las polémicas durante las últimas semanas. Eso sí, hubo una oportunidad de preguntarle al candidato, tanto en el punto de prensa como en el debate, de lo que estaba pasando con su comando, porque se conoce durante el día de ayer que también una de las voceras que venía desde los partidos políticos, Isabel Pla, dejaba de ser parte de ese comando, de esas vocerías oficiales. Hasta ayer era una renuncia, pero hoy día lo matizan un poco desde el comando de Sebastián Sichel, le dicen que no es una renuncia, sino que viene un cambio de modelo de cómo van a hacer las campañas, y que ahí va a existir unas vocerías institucionales desde los partidos, y que Isabel Pla sería a estas vocerías institucionales que vienen directamente desde los partidos políticos que hoy día lo respaldan, pero abordando también esta situación que incomoda un poco de cómo hoy día rearma esta campaña después de 2 o 3 semanas que han sido no muy positivas para su candidatura. Así es, vamos a seguir entonces atentos a qué es lo que ocurra con los candidatos y bueno, en esta campaña que ha sido bastante dura, sobre todo en la última semana, donde se están tratando de sacar tal vez
cuentas personales para ver cómo influye en la campaña. Ignacia, muchísimas gracias por el contacto. Seguimos atentos a lo que ocurra con las candidaturas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.